Advertencia, este video contiene imágenes que pudieran afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción. No se incentiva a replicar o repetir las acciones que vean en este video. Hola mi querida familia, hoy les he traído un nuevo capítulo del Reino Eterno. No olvides suscribirte a mi canal o quizás hacerte miembro, ya que con esto me estarías apoyando muchísimo a traer nuevos manguas. Y ahora sin nada más que decir, continuamos con el video. Todo continuó cuando el prota seguía devorando la comida que el chef divino le había preparado. Comiendo como un completo salvaje, te ha sorprendido a toda la multitud, e incluso estos se encontraban bastante hambrientos, por lo que se encontraban velando la comida que estaba comiendo el prota, mientras que este simplemente se encontraba pensando que quedaría aún mejor el sabor si tuviera un poco de arroz. Terminando finalmente de comerse los platillos que esto le habían preparado, esto le decía al chef divino Laige que realmente necesitaba agradecerle, dado que este tenía habilidades culinarias que eran bastante divinas, dado que todo se encontraba demasiado sabroso. Por lo que este le explicaba que no hacía falta agradecerle, dado que había usado sus habilidades culinarias para cambiarla por un poquito de comida y llenar naturalmente su estómago, dado que este estaba realmente dispuesto a hacer ese trato. Por lo que tras escuchar la explicación de cuyo hombre, este le decía que era un hombre de palabra y la carne restante del cocodrilo sería usada para alimentar a todos, y también así sus huesos para usarse en sopa. Mientras que eran interrumpidos por uno de los soldados diciendo que el general Yang ya se encontraba ahí, siendo Yang apodado el invencible comandante Yang. Acercándose cortésmente, se presentaba ante el prota diciendo que este se trataba del padre de Yang Ping, preguntándole si acaso podía hablar con el guerrero Ji. Y mientras que estos empezaban a discutir sobre la situación del repentino aparecimiento del prota en su pueblo, el chef le preguntaba que si acaso el general Yang lo había llamado de repente, que si acaso este quería compartir algún secreto, mientras que las otras personas que se están muriendo de hambre prácticamente decían que como demonios debería saberlo. Además, este debería dejar de decir tortería, dado que debería irse a guisar la carne de cocodrilo inmediatamente. Mientras que finalmente comenzaba la conversación del general Yang y el prota, este le preguntaba que si acaso debería llamarlo Guerrero G o Jefe del Pueblo G. Además explicaba que con el nuevo comienzo del mundo se había formado, esto había escuchado una repentina voz que al parecer venía desde los cielos, por lo que este le decía que alguien con su nombre había construido un pueblo llamado Xuanhuan. Seguido de la respuesta del prota, este le aclaraba que no había tenido doble intención al ocultar su identidad, por lo que este había dado su verdadero nombre al entrar a su pueblo, y este también era el jefe del pueblo Xuanhuan que había sido establecido por él, haciendo que el comandante Yang razonara pensando que este realmente era un ser extraordinario que había establecido uno de los primeros pueblos, preguntándole además que por qué este se encontraba en su pueblo y no en el suyo. Por lo que cuya respuesta del prota fue que su pueblo se encontraba en el mismo valle y este estaba naturalmente ahí para inspeccionar la situación de sus vecinos del valle. Mientras que este un poco preocupado le preguntaba que si acaso no temía que su pueblo fuese arrasado por las bestias feroces. Mientras que este se encontraba ausente. Sin embargo, este le aclaraba que tenía las comodidades básicas y defensas completas, y esas bestias feroces de este modo no serían capaces de atravesarla fácilmente. Por lo que cuyo momento el general Yang pensaba que en ese mundo de caos, este se lo había arreglado para establecer las fortificaciones completas en un lugar, por lo que de verdad este no debería ser una persona ordinaria. Por lo que llegado el momento, usted le preguntaba que qué pensaba el jefe del pueblo Ji sobre el pueblo de la familia Yang, por lo que este le preguntaba que si acaso quería que le dijera la cruda verdad o una pequeña mentira blanca. Sin embargo, este le decía que como honor de su soldado y además un general, este despreciaba las pretensiones, por lo que este así naturalmente prefería que le dijese la verdad. Por lo que el prota, sintiendo, le decía que este se preparase para escuchar la verdad, aclarándole que su pueblo de la familia Yan, a pesar que este lo llamaba simple pueblo, no era mejor que un campo de refugiados, sorprendiendo así al general Yan. Sin embargo, este le explicaba que las cosas
que este habían notado era la mirada de desesperación en los rostros de la gente y que además con esa atmósfera el pueblo de la familia Jan no estaba lejos de caer, dado que estos simplemente se encontraban gravemente heridos. Y mientras que sus soldados, aunque tuvieran un general Jan tan poderoso, no podía proteger a toda esa gente, por lo que se quedaba completamente sin palabras, siendo interrumpido por el sonido de un cuervo. El general le decía que este era el cuerno militar que solo sonaba cuando la manada de lobos los atacaba, por lo que se dirigía rápidamente a la entrada. Sin embargo, se despedía del guerrero G, diciéndole que necesitaba regresar al pueblo y podía hacer lo que quisiese mientras que estaba fuera. A lo que cuyo momento el prota le pedía al general Jin que lo dejase seguirlo, dado que podría ser de ayuda. A lo que cortésmente le contestaba que entonces tendría que molestarlo con que lo siguiese. Cuyo momento, a las afueras de la ciudad, los soldados se encontraban formados para defender su pueblo, siendo dirigidos por el hijo mayor del general Jin Yan-pi, mientras que a su lado se encontraba su segundo hermano, Jan Yan-din, el segundo hijo del señor del cuchillo de oro, apodado como Jan Erlang. Según los registros históricos, Yang Ye estableció la familia de soldados Yan y había contribuido muchísimo en la dinastía Song y todos sus 7 hijos eran todos generales. Mientras que estos veían a la salida del pueblo, se percataba de que su hermano Ji se encontraba ahí, a lo que le decía que había escuchado el cuerno y supe del ataque de las bestias feroces, por lo que esperaba hacer un poco de ayuda, mientras que su padre más atrás le preguntaba que cuál era la situación actual y que cuáles eran sus números. A lo que Jan Erlang le decía a su padre que esta vez creía que había muchos, e incluso se esperaba que toda la manada entera se encontraba a punto de atacar al pueblo, cuyo momento hizo que el prota razonara sobre ver la manada del lobo que había hecho que los soldados de la familia Jan estuvieran tan desesperados. Sin embargo, escuchaba la voz de Jan Erlang que le decía a su hermano mayor que mirase al lobo plateado al que le habían disparado en un ojo, que finalmente había vuelto. Por lo que Jan Erlang le decía que era realmente ese lobo plateado que había dirigido las manadas de lobos para atacar al pueblo al principio, dado que no había muerto cuando su pequeño hermano le había disparado en el ojo. Se había recuperado y había vuelto para buscar su vendetta. Por lo que el prota, por otro lado, analizaba la situación de ese lobo plateado que tenía una marca de luna creciente en la frente, por lo que probablemente estaría relacionado con la luna, a lo que buscaba en su libro para ver si tenía la descripción de a los que claramente le decía que el lobo plateado aullador de la luna podía absorber la luz de la luna para aumentar su poder. Y además podía aumentar su velocidad de recuperación bajo la luz de la luna. Y además esto también le aclaraba que bajo la luz de la luna tenía una fuerza ilimitada y tenía la fuerza de la luna plateada y el potencial de crecimiento era absurdamente increíble. Y a juzgar por la situación que estos se encontraban en ese momento, el prota tomó la iniciativa para decirle al general Jan que no deberían esperar más y empezar a atacar, porque en dicho momento, cuando la luna aparezca por la noche, las posibilidades de proteger su pueblo serían demasiado escasas, a lo que realmente ya lo sabía. Pero si estos tocaban ahora, ¿quién demonios protegería a sus aldeanos? Por lo que, sintiéndose impotente, le aclaraba que esos lobos hambrientos son bastante inteligentes y antes que esto, en un principio cuando fingían luchar con esto pero atacaban a los aldeanos, tuvieron innumerables bajas en ese entonces. Por lo que tras escuchar esto, el prota le dejaba claro que iba a probar la fuerza de esos lobos primeros, invocando así su lanza. Corriendo absolutamente rápido, el prota ni siquiera había dejado que uno de los lobos se defendiera, lo que inmediatamente lo había atravesado con su lanza. Mientras que los lobos no pudieron más que empezar a atacarlos. Sin embargo, estos habían sido despedazados y atravesados por la mitad por las manos y la lanza del prota, dejando impresionado al general Jan, diciendo que esas técnicas eran bastante precisas. Además, contaba con un fuerte instinto de lucha y un buen manejo de los tiempos, por lo que quizás podría realmente ayudarlo a derrotar esa manada de lobos. Mientras que se encontraba viendo la actuación del prota, al parecer había sido herido por uno de los lobos, pero por suerte
El cuerpo del prota estaba en la segunda etapa del mar divino, así que este no podía ser desgarrado fácilmente, pero a la vez el general Jan tenía razón, esos lobos eran bastante inteligentes y sabían cómo atacar al punto débil de un humano. Tras juzgar la situación, el hermano mayor Jan Ping decía a su padre que por favor diese la orden para ayudar a su hermano Ji. Sin embargo, en ese momento se escuchaba un aullido que dejaba completamente atónito a los tres miembros de la familia Jan, tratándose así de un lobo que había aparecido cuando la luna ya era la medianoche, por lo que este al parecer se trataba del rey lobo que lideraba la manada y el padre del lobezno plateado. Al momento que este había aparecido, este usaba la luz de la luna para hacer que todos los lobos de la manada fueran influenciados por el poder sobrenatural e innato de la luna de plata que brillaba sobre todos, haciendo que estos recibieran el gran poder que desprendía dicha luna, logrando así que todos los lobos se convirtieran en bestias totalmente feroces e incluso haciendo que su cuerpo completamente evolucionara. Por lo que al momento que el prota veía la actuación del rey lobo, este decía que tenía la habilidad de hacer evolucionar a toda la manada de lobos hambrientos y además ya era de noche, por lo que las cosas se estaban convirtiendo realmente difíciles. Tras recibir la luz de la luna transmitida por el rey de las manadas, el hijo mayor, Jan Ping, le decía a su padre que le diesen la orden de dirigir a sus soldados para salvar al hermano Ji, mientras que su hermano Jan Erland le decía que un hombre como él no podía dejar que muera a los dientes de esos lobos hambrientos. Por lo que escuchó un momento, su padre se quedaba sin palabras dando la orden que nadie debería moverse, ya que este no podía dejar que su gente muriese antes, por lo que al menos el guerrero Ji se podía cuidar por sí mismo bajo el cielo y la tierra, y aclarando que si este tuviera que elegir, debería elegir proteger a los aldeanos. Además aclaraba que sin su orden nadie debería abandonar su posición. Mientras que por el lado del prota, este veía la actuación de toda la manada de lobos diciendo que por qué demonios la fuerza explosiva había aumentado en tan poco tiempo, usando su lanza para protegerse de los colmillos feroces de uno de ellos. Sin embargo, este no se esperaba que los lobos se coordinasen para atacarlos simultáneamente, percatándose así de que su ki era completamente un caos. Tras ver que el prota había sido herido, Jan Ping le gritaba a su padre que le diese la orden, o de lo contrario su hermano Ji realmente moriría en los dientes de esos lobos hambrientos. Por lo que a pesar de que este no podía dar la orden de que todos sus soldados marchasen para proteger al prota, este le quitaba la lanza a su hijo mayor, diciéndole que este se dirigiría a ayudar al guerrero Ji, mientras que estos deberían quedarse ahí y proteger a los aldeanos. Por lo que su hijo mayor no se encontraba de acuerdo con la decisión de su padre, a lo que este no esperaba que un hombre lo agarrase por el hombro, lo que este al parecer era el chef divino Lei, dirigiéndose al general Jan, aclarándole que estos deberían salvarlo y no debería preocuparse por esto, por lo cual estos no podían quedarse sentados y confiar en la protección de los soldados de la familia Jan, a lo que al parecer estos ya se habían coordinado con todos los aldeanos para salir a luchar también, dado que estos también estaban dispuestos a sacrificar su vida, y además este le aclaraba que no era tan simple un cocinero, por lo que este manejaba el cuchillo para poder sobrevivir. Y tras ver la determinación de todos sus aldeanos, este les ordenaba a los soldados de la familia Jan que se levantasen, devolviéndole la lanza a su hijo mayor. Este les gritaba que escuchasen su orden y marchasen a matar a todos los lobos de la manada. A lo que todos los soldados arremetían junto con los soldados. Estos gritaran que por favor que su hermano aguantase, dado que estos habían salido para salvarlo. Sin embargo, uno de los lobos soltaba la herida que le habían infligido al prota en la pierna, para así dejarlo tranquilo por un momento, para que estos se dirigiesen hacia los soldados y los aldeanos, mientras que el prota se quedaba completamente sin palabras, este sintiéndose completamente arrodillado, dado que no tenía fuerza para poder seguir luchando, mientras que el líder de la manada, el rey lobo, le había ordenado a su hijo, el lobezno,
que acabase con el hermano Ji, por lo que el hijo mayor Yanping gritaba que por favor alguien lo detuviese. Sin embargo, en el momento que esto estaba a punto de disparar sus rayos de luz de luna plateada, Jan Erland le decía a su hermano que este no lo podía detener, dado que este se encontraba ocupado con otros lobos, por lo que le gritaba que si alguien podía proteger al hermano Ji. Por lo que cuyo momento que dicho luz de la luna había sido disparado, dos soldados se habían interponido en el camino de esta, dejándolo completamente confundidos y aterrorizados. Justo al frente de ellos se había condensado un rayo de luz blanco, causando completamente disturbio en todo el campo de batalla y una gran explosión. Estos inesperadamente tras sentir miedo de dicha luz, habían cerrado los ojos, pero al momento de estos abrirlos se percataban de que el prota se había interponido entre los soldados y el rayo de luz de plata, haciendo así una pregunta totalmente absurda, por lo que este le preguntaba que si este se encontraba bien, mientras que Jan Erland se encontraba viendo a la distancia, siendo incapaz de intervenir en la situación. Pensaba que su brazo derecho había sido mordido antes, por lo que eso significaba que el hermano Ji había sido su cuerpo para bloquear el ataque anterior, mientras que el lobo se encontraba completamente sorprendido tras ver dicha fuerza y dureza del prota. Este le decía que si acaso alguna vez se había percatado de que cuando su mano derecha se había lesionado tanto había sido por culpa de uno de estos, por lo que le preguntaba que si acaso este sabía qué demonios le había pasado, y este le aclaraba inmediatamente que este había tenido una muerte horrible, por lo que al borde del peligro, Ji Tianji había despertado la forma que obtuvo de la segunda etapa del Mar Divino. Mientras que el prota había despertado la segunda forma del Mar Divino, este recogía su lanza, haciendo que Jan Erland se preguntase que por qué su cabello se había vuelto blanco, por lo que preguntaba que qué demonios le había pasado al hermano Ji, que si acaso este realmente había tenido un avance. Mientras que la pelea iniciaba completamente, tomando la iniciativa, el lobezno lanzaba un segundo de rayo de luz, mientras que el prota instintivamente lo esquivaba con su segunda forma del Mar Divino, cuyo láser de luz había devorado completamente la existencia de la mitad del tronco que se encontraba a espaldas de estos. Mientras que este, bastante arrogante, le decía que eso había sido una ráfaga rápida y poderosa, pero este había tardado demasiado en prepararlo, así que este le había sido demasiado fácil esquivarlo, dado que este todavía era un simple lobezno lento, lanzándosele y apuñalando al lobezno por la mitad de su cuerpo con sus lanzas, desgarrando completamente su piel. Mientras que el general ya analizaba la situación, pensando que no parecía haber ningún cambio especial, pero este era significativamente más rápido y más fuerte que antes, mientras que el esloveno se encontraba rugiendo, dado que este se encontraba sufriendo del dolor. El prota, viendo su apariencia insignificante, le decía que el hueso de su cola había sido ya cortado por sus manos, y esta vez más estaba rugiendo mientras soportaba el dolor, porque le parecía bastante interesante. Pero además, este estaba destinado a morir, dado que este había perdido una gran cantidad de sangre, por lo que este iba a morir demasiado pronto. Además, este no lo debería culpar por ser despiadado después que este atacase el pueblo y matase a los aldeanos. Mientras que en ese momento su manada no se podía quedar de brazos cruzados, o mejor dicho, de colmillos cruzados, por lo que Yanping se percataba de esto usando su lanza para intentar detenerlo. Sin embargo, su lanza se había roto, por lo que ahora este quedaba completamente desprotegido, a lo que el prota afortunadamente había reaccionado bastante rápido, invocando una lanza así, diciéndole a Yanping que este la atrapase, a lo que este la había logrado atrapar, a pesar de que el prota la había mandado bastante fuerte, logrando balancearla hacia los dos lobos que se encontraban dirigiéndose hacia él. Este tras cortarlo se había percatado de la llama azul que se encontraba sobrebordeando la lanza, por lo que el hermano Ji quizás había añadido eso antes de darle a la lanza, por lo que no le extrañaba que matara a todos esos lobos hambrientos tan fácilmente. Mientras que por el lado del prota este usaba las cadenas del Yin y el Yang tras la muerte del lobezno. Este se preguntaba que si acaso las cadenas del Yin y el Yang estaba evolucionando, a lo que esto se deriva
de que había generado un nuevo poder divino del Yin y el Yang. Por lo que quizás este no debería darle muchas vueltas, por lo que quizás se debía a que había acumulado suficientes almas después de todas esas matanzas y absorciones. Rey Lobo finalmente había decidido aparecer en ese momento, por lo que también condensaba la luz de la luna en su frente para cargar energía y lanzársela hacia estos. A lo que cuyo momento este había lanzado la energía que había finalmente condensado, Jampin se percataba de esto, gritándole a todos que tuvieran cuidado, dado que el lobo rey estaba ahí y estaba disparando sus cuchillas lunares. Mientras que el general Yang les decía que este no estaba apuntando hacia esto y el objetivo del rey lobo era la mansión de la familia Yang, volándola completamente en pedazos. El general Yang había escupido un chorro de sangre, a lo que este había decidido atacar la mansión después de ver que todos los soldados estaban luchando, por lo que este tenía una inteligencia bastante aterradora. Mientras que este se resignaba diciendo que el destino de su pueblo de la familia Yang había terminado finalmente. Tras escuchar dicho destino de la familia Yang, este se dirigía al hermano Ji diciéndole que si quiere este podía pensar que le estaba rogando, pero este por favor debería intentar salvar al pueblo de la familia Yang, dado que este se encontraba llorando, sintiéndose impotente, dado que este ya no podía hacer nada con su insignificante poder. Por lo que cuyo momento el prota se quedaba sin palabras, sin embargo le decía que haría lo que pueda por lo que había matado a su cría, a lo que su próximo objetivo probablemente sea el prota. Mientras que en ese momento se escuchaban unos ladridos pensando que quién demonio le pasaba a ese perro, dado que este había salido de las llamas y el caos del pueblo de la familia Yang, teniendo atrás la presencia de un niño que al parecer había chocado con la energía, por lo que este se encontraba bastante enojado porque cuyo niño al parecer se trataba del dueño de este. Sediento de venganza, este se le había lanzado para atacar al rey lobo, sin embargo este condensaba nuevamente su energía, golpeándolo. Este no había logrado defenderse de cuyos rayos de luz, por lo que escupía un chorro de sangre, haciendo que ese perro chocase con los restos de las casas nuevamente. Mientras que el prota pensaba que ese perro era completamente loco y además era un poco extraño, dado que había un ki verde rodeando ese perro. Tras haber atacado al perro loco con el ki verde a su alrededor, el rey lo había condensado nuevamente otro rayo de luz, a lo que este inesperadamente se dirigía hacia completamente toda su manada, lanzando seguidamente otros rayos de luz. Este había desintegrado completamente a toda la manada. Aprovechando así la confusión del momento, el prota lanzaba sus cadenas del Yin y el Yang, que habían tomado la apariencia de dos cabezas de serpiente, lanzándosela así al rey lobo para lanzarle varios tajos, cortando completamente su piel. El prota recogía sus cadenas del Yin y el Yang, mientras que el rey lobo era despedazado completamente. Cuyo momento que el rey lobo había dirigido sus ataques hacia su manada, los soldados se quedaban conmocionados preguntando que si acaso el rey lobo acababa de estornudar y su cuchilla lunar se había disparado hacia la manada de los de al lado, mientras que otros pensaban que si acaso estaban soñando, dado que eso era demasiado extraño. Mientras que por el prota, por otro lado, pensaba y analizando la situación, la primera vez podía ser un accidente, pero la segunda vez no podía ser una coincidencia, por lo que debería haber una razón detrás de todo esto, preguntándose así que si acaso era debido al ki verde de ese perro loco. Mientras que por otro lado, los lobos restantes, tras ver la apariencia de su rey y en los besnos de haber sido destrozados y derrotados, estos se retiraban marchando hacia su huida, haciendo que los soldados gritaran de emoción, dado que la manada de lobos se encontraba retirando, por lo que estos habían ganado y finalmente habían sobrevivido, y esto era debido al hermano Ji, que había logrado defenderse de cuya manada de lobos. Cuyo momento el prota volvía a su forma original, sin embargo este se dirigía hacia donde se encontraban los tres miembros de la familia Yang, hablando Jampin,
Por la voz de su padre, le decía al prota que su padre tenía razones para no ayudarlo, por lo que pudiera explicarlo. Sin embargo, su padre le decía que ya era suficiente, dado que llamado Jan Ye no era un cobarde que necesitase que otros hablasen en su nombre, diciéndose al prota que había tomado la decisión que puso al guerrero Yi en peligro, por lo que no tenía excusa de su forma de actuar. Sin embargo, le gustaría pedirle un favor descaradamente, por lo que le pedía al prota que aceptara a toda su gente y los cuidase de ellos, dado que su pueblo de la familia Yan había sido completamente destruido, y mientras que jurando por su nombre, estaba dispuesto a morir para pagar por sus actos. Tras ver dicha escena, los aldeanos se encontraban bastante tristes, gritándole al general Yan que no lo culpaban por lo que había pasado en absoluto, dado que sin la protección estos no habían sobrevivido hasta hoy, y además estos creían que el dios Yi también lo entendía. Mientras que cuyas palabras que salieron de la boca el prota era que había hecho lo correcto, explicándole al general Yang que como jefe del pueblo debería priorizar la seguridad de sus aldeanos, y si fuera el caso que llegase a su pueblo, habría hecho lo mismo, y en ese mundo no existía la solución perfecta, así que nunca pensaría en tomar represalia o siquiera castigarlo por lo que había decidido. Además le decía al general Yang que dado que se encontraba mal herido porque no dejaba que Yan Ping y su hijo Jan Erlang lo ayudasen para volver al pueblo y descansar. Sin embargo, se encontraba bastante deprimido, diciéndole que no era necesario, dado que deberían dejar que los soldados heridos vuelvan al pueblo primero, dado que no iría a morir por esa herida, ya que quería quedarse ahí y dar un último adiós a sus soldados fallecidos, ya que en ese momento en la batalla habían fallecido innumerables soldados y aldeanos por salvar al pueblo. Por otro lado, el prota se encontraba ya levantando los escombros, buscando al pueblo, pensando que al parecer se encontraba vivo, por lo que eso no era un perro loco normal, a lo que se las había arreglado para sobrevivir después de recibir ese golpe tan feroz del rey lobo, ya que después de todo, después de la muerte de su amo, había tratado de vengarse a pesar de que el enemigo era un rey lobo, por lo que podría ser un perro bastante leal. Mientras que los aldeanos por otro lado se encontraban viendo el desafortunado destino de dicho perro loco. Le decían que se encontraba junto a Erlang, y cuando había sido golpeado y perseguido por otra persona, gracias a Erlang quien lo había cogido, por lo que no debería ser un perro con mala suerte, dado que Erlang era un niño tan bueno, sin embargo había muerto así. A lo que el prota inesperadamente le preguntaba al perro que si acaso quería vivir, dado que se encontraba en sus últimos momentos. Le aclaraba que sabía muy bien que podía entender a los humanos, por lo que era bastante especial, y si seguía vivo su futuro sería bastante interesante. Mientras que le sacaba un pote de agua, le decía que si se trataba del agua del pozo lunar, y esto podía salvar su vida, y si elegía la vida o la muerte era completamente su decisión. Tiempo más tarde, el prota se encontraba ya reunido con todos los miembros de la familia Yan, diciéndole a Yan Ping primero que la lanza larga que le había dado en el campo de batalla era un extra de agradecimiento, y si le servía podía quedársela, a lo que realmente agradecido por las palabras del prota, se inclinaba ante él mostrándole respeto. Mientras que su padre por otro lado le decía al prota que el pueblo de la familia Yan había logrado sobrevivir gracias a su ayuda, por lo que realmente no sabía cómo demonios agradecerle, mientras que el prota, bastante humilde, le decía que no había nada que agradecerle, dado que era humano, era natural que se ayudasen unos a los otros. Además, sacaba una botella de agua lunar, diciéndole que podía curar sus heridas de sus órganos internos, por lo que creía que tenía un efecto tan mágico. Llegado el momento, dado que no dudaba de las palabras del prota, agarraba el agua y se las bebía, sorprendiendo así a sus hijos, diciéndole
que las heridas se habían estado curando y la medicina mágica era un tesoro precioso que podía salvar las vidas, por lo que estos simplemente sentían más gratitud hacia el prota. Llegado el momento, el prota se encontraba realmente avergonzado, dado que este no sabía dónde meterse, ya que estos simplemente se encontraban haciéndole cumplidos. Sin embargo, el general Jan le decía que este tenía algo más que pedirle al jefe del pueblo G, mientras que este no se negaba diciendo que si este podía ser capaz de hacerlo, naturalmente lo ayudaría. A lo que cuyas palabras que habían salido de la boca del general Jan era que su pueblo ya había sido completamente destruido, a lo que este esperaba que el jefe del pueblo G pudiera acoger a todos sus aldeanos. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando este maravilloso capítulo del Reino Eterno. No olvides comentarme qué tal te ha parecido este nuevo maravilloso manga y también dejarme tu pedazo de like. Y ahora, sin nada más que decir, chao.